Bien, en este problema pues nos piden determinar la suma gráfica de los vectores que componen el desplazamiento de la estudiante. Recordemos entonces qué es lo que pasa antes de que tengamos el problema como tal. Antes de que lo recordemos, pues yo ya hice mi plano cartesiano que me va a ayudar a situar los vectores y a entender más o menos cómo es el desplazamiento total realizado por la estudiante. Entonces nos dice que una alumna de décimo se desplaza de la siguiente manera: 2 kilómetros al norte del este, 30 grados. Entonces tengo que recordar pues los puntos cardinales, los voy a fijar acá también en el plano cartesiano. Acá hacia arriba es norte, oeste, sur y este. Si son 30 grados con respecto al norte del este, eso es noroeste. Y pues voy a dibujar el vector más o menos. Que representaría ese desplazamiento. Este es el primer vector. Yo he decidido llamarlo el vector A porque pues trabajo de manera alfabética. El ángulo que se forma con respecto a la horizontal es en este caso 30 grados. ¿Por qué son 30 grados? Porque en el problema nos dice que el desplazamiento que realizó ella estaba a 30 grados al norte del este. Bien, en el problema nos especifican entonces la magnitud, o sea, la distancia que tiene que recorrer uno desde este punto hasta este punto para pues llegar hasta acá. Son 2 kilómetros, y el ángulo con el que caminó con respecto a el eje horizontal, que fueron 30 grados. Una vez ella está en este punto, pues realiza otro desplazamiento. Ese desplazamiento, según el problema, lo hace hacia el este. Quiere decir que caminamos en esta dirección. Y si camino hacia el este, pues y no me dan ningún ángulo, pues eso quiere decir que lo hago de manera horizontal. ¿Cuánto recorrió en este caso? Hizo lo mismo, recorrió una distancia de 2 kilómetros, o sea que de este punto a este punto hay 2 kilómetros. Este lo voy a llamar mi vector B. Hay algo bien interesante con respecto al vector B, y es que no forma un ángulo con respecto a este eje horizontal. Si ustedes se fijan, este vector es paralelo al eje X. ¿Qué quiere decir eso? Que el ángulo que forma con respecto al eje X es 0 grados. O sea, no hay una curva, un desplazamiento en grados de este vector con respecto a esta parte. Entonces, el ángulo que forma es 0 grados. Fíjense que acá yo llamé a este ángulo alfa. Pues la idea es diferenciarlo del ángulo que forma B con respecto al horizontal, que lo llamé beta. En este caso 0 grados. Acá voy a resumir mis datos. Yo ya había dicho que la magnitud de A eran 2. El ángulo que forma es 30 grados con respecto al horizontal. La magnitud de P es 2 kilómetros también, pero el ángulo que forma con respecto al horizontal es 0 grados. O sea, ya realizamos dos desplazamientos. Y el desplazamiento final que realiza la estudiante es 5 kilómetros en dirección sur. Entonces, gracias pues a nuestros puntos cardinales, pues nos podemos guiar y vamos a hacer pues más o menos el desplazamiento en la dirección sur, que es el último que realiza. A este vector lo llamé A, a este vector lo llamé B, este lo voy a llamar C, simplemente para diferenciarlos. Eso quiere decir pues que el desplazamiento que hubo desde este punto donde había llegado la estudiante hasta este punto, según el problema, es una distancia de 5 kilómetros. La magnitud del vector es de 5 kilómetros. Y el ángulo que forma con respecto a la horizontal, que es el ángulo de interés para trabajar, digamos, este problema, es de o menos 90 grados o 270 grados. ¿Por qué? Fíjense en algo. Este es mi eje horizontal, ¿sí?
y pues yo puedo hacer traslaciones de ese eje para saber qué ángulo forma con este eje con el vector. Sin modificar el ángulo, pues lo podría mover hasta este punto acá y ubicar mi vector de esta manera. Si mido el ángulo desde este eje, que es mi eje X trasladado, con respecto a mi vector, lo que hay acá es un ángulo de menos 90, ¿sí? Si hago el desplazamiento angular en sentido de las manecillas del reloj, esto me da un ángulo negativo de menos 90. Si lo hago a favor, en contra de las manecillas del reloj, voy a encontrar que pues de aquí a acá hay 180 y 90 son 270. Entonces yo puedo trabajar con cualquiera de estos ángulos. Más adelante les voy a mostrar que no es necesario para estos dos casos determinar estos ángulos por una razón física evidente. Sin embargo, por el rigor de las matemáticas, pues vamos a emplear las fórmulas y vamos a determinar componentes a partir de ellas. La primera parte del problema me dice que encuentre el desplazamiento total, que es la suma de los vectores o la suma de los vectores. Entonces, pues con el método gráfico es muy sencillo, porque lo único que tengo que hacer es unir la cola del primer vector con la cabeza del último. Eso quiere decir que nuestro vector resultante, o la suma de estos tres vectores, pues gráficamente por lo menos es este, que la voy a llamar D. ¿Qué quiere decir esto? D, el vector D es igual a la suma del vector A más el vector B más el vector C. Y pues por lo menos para la parte gráfica pues no tengo ningún problema, es relativamente sencillo determinarlo. En la parte B me pide determinar las componentes horizontales y verticales de cada vector. ¿Cuáles son esas componentes? Esas componentes son las proyecciones del vector, las sombritas que produce el vector tanto en el eje X como en el eje Y. Para el caso del vector A, voy a borrar este ángulo para poderla dibujar con plenitud. Es esta parte de acá y esta parte de acá. Esta sería la componente a lo largo del eje Y, o sea, AY. Y este acá sería el componente a lo largo del eje X, AX. Son sus sombritas a lo largo del eje Y y a lo largo del eje X. Nosotros ya sabemos cómo determinarlas y es por medio de fórmulas. Entonces lo primero que voy a hacer es determinar las componentes del vector A. Voy a arrancar entonces con AX. Recuerdo que la componente o la magnitud de la componente AX es la magnitud del vector A por el coseno del ángulo que forma con respecto a la horizontal. Recuerden que esto de acá es 30 grados. Coseno de alfa en este caso, pues simplemente voy a reemplazar AX es igual a la magnitud de A, que son 2 kilómetros, por el coseno de 30 grados. Esto sería que AX es igual a 2 kilómetros por coseno de 30 grados, que es 0.86 aproximadamente, y esta multiplicación me dice que la magnitud, lo largo de este pedacito de acá, es 1.72 kilómetros. Listo, ya determiné qué tan largo es este pedacito de acá, es 1.72 kilómetros. Más adelante voy a señalarlo. Y ahora voy a determinar la magnitud de la componente AY pues de una manera similar. La magnitud de la componente AY es la magnitud del vector A por el seno del ángulo que forma con respecto a la horizontal, en este caso lo denominamos alfa. Reemplazo, AY sería A, la magnitud de A, que es de nuevo 2 kilómetros, por el seno de
alfa, pero el seno de alfa sería el seno de 30 grados. Eso me lleva a que AY es igual a 2 kilómetros por el seno de 30 grados. El seno de 30 grados es 0.5 y esta multiplicación, 2 por 0.5, es 1 kilómetro. ¿Eso qué quiere decir? Que lo largo de este pedacito de acá, que también tengo que tenerlo en cuenta más adelante, es 1 kilómetro. ¿Listo? Entonces, de una vez en mi dibujo voy a borrar esta parte de nuevo, ya no es necesario tenerla acá. Voy a señalar, esto es igual de largo que 1.72 kilómetros y esto de aquí es igual de largo a 1 kilómetro. ¿Listo? Pues desafortunadamente no tengo pues más espacio para hacer esto de una manera más evidente, más grande. Bien, ya determiné las componentes del primer vector, que es el vector A, que tenía componentes a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Ahora voy a determinar las componentes del vector B. Les decía en principio que no teníamos que utilizar el ángulo y pues es por la siguiente razón. Fíjense que las componentes hacen referencia a proyecciones de los vectores a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Si un vector es oblicuo, es decir, forma un ángulo con respecto al eje X, siempre va a tener tanto una sombrita o componente a lo largo del eje Y y una sombrita o componente a lo largo del eje X. Sin embargo, si el vector no forma un ángulo, no es oblicuo, es decir, en este caso es paralelo al eje horizontal, pues no va a formar sombritas a lo largo del eje Y. Él no tiene componentes a lo largo del eje Y, solo tiene componentes o sombritas a lo largo del eje X. Este vector entonces B solo va a tener una componente a lo largo del eje X y el valor de esa componente a lo largo del eje X o Bx va a ser el mismo valor, el valor de la magnitud de esa componente de X va a ser el mismo valor de la magnitud del vector B. Eso lo vamos a mostrar a continuación, teniendo en cuenta pues que ya sabemos que pues el ángulo que se forma a 0 grados, lo explicamos anteriormente. Vamos a aplicar las fórmulas y van a notar ustedes que las matemáticas pues nos llevan a esa inevitable conclusión que hacemos de manera entre comillas algo sugestiva, ¿sí? Por medio de lo que nosotros conocemos de vectores. Bien, y vamos a probar que la magnitud del vector Bx pues va a ser igual a la magnitud del vector B. La magnitud del vector Bx está dada por la magnitud del vector B y esto multiplicado por el coseno del ángulo que está formando el vector con respecto al eje horizontal. En este caso es beta. Simplemente voy a reemplazar, al igual que lo hice con la parte del vector A, la magnitud del vector B es 2 kilómetros por coseno de beta, pero beta es 0 grados, y ustedes encontrarán en su calculadora que el coseno de 0 es 1, eso quiere decir que Bx es igual a 2 kilómetros, o sea que la sombra que está a lo largo de este vector es la sombra de este vector a lo largo del eje X es 2 kilómetros. ¿Cuánto valdrá la sombra a lo largo del eje Y? Ya habíamos dicho pues que acá no hay sombra, el vector no forma un ángulo con respecto al horizontal, por